¿Qué tal, chicos? El tema de esta semana que vamos a abordar va a ser la antropología cultural alimentaria y sus elementos. Solamente para recordar un poco, la semana pasada hablábamos sobre qué era la antropología y de manera general mencionábamos que la antropología es el estudio del hombre. Esta ciencia lo que busca es analizar cuáles son los aspectos tanto físicos como manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. ¿Sale? Hablábamos acerca de algunas teorías antropológicas que precisamente tratan de dar explicación al papel que tiene el hombre en las sociedades, en estos comportamientos. Hablábamos, por ejemplo, del estructuralismo, del funcionalismo. También hablábamos de la ecología cultural, ¿no? Que mencionaba que también el ambiente va a ser un factor muy importante para que exista un comportamiento u otro, o una forma de alimentarse u otra. Va a depender más bien del ambiente, del contexto en el cual se desarrolla el individuo. ¿Sale? Entonces, para continuar con esto, tenemos que hablar acerca de o conocer algunos conceptos que son básicos en el área, ¿no? Y que también tenemos que hablar de algunos factores que intervienen de manera importante en la alimentación. Para ello, vamos a hablar en primer lugar del concepto de alimentación. El concepto de alimentación, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que la alimentación es un proceso consciente y voluntario que consiste en el acto de ingerir alimentos para satisfacer la necesidad de comer, ¿sí? Mientras que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Si bien es cierto, muchas veces hay confusión entre estos dos conceptos, pero es muy importante aclararlo con ustedes que están iniciando su licenciatura, que el proceso de alimentación es, como su nombre lo dice, es un proceso consciente y voluntario, ¿sale? Que el hecho de que nos estemos alimentando, estamos satisfaciendo nuestra necesidad de comer. Sin embargo, no quiere decir que el hecho de que yo me esté alimentando, quiere decir que lo esté haciendo de manera correcta, ¿sale? Puede haber una alimentación buena o puede haber una alimentación mala. Por el contrario, la nutrición va a satisfacer nuestras necesidades fisiológicas de acuerdo al peso, de acuerdo a la estatura, por ejemplo, de acuerdo al género. eh, También si existe alguna situación fisiológica, la va a satisfacer la nutrición. Ahí sí tenemos que tener una alimentación completa, variada, inocua. Entonces, si hablamos en un ejemplo de dos individuos, un niño, un adulto, si los dos comen en algún momento sin cuidar qué tanto de calorías, por ejemplo, qué tanto de proteínas, los dos se están alimentando, pero no están tomando en cuenta ese aspecto enfocado a la nutrición. Ahora, si existe un tipo de alimentación para el pequeño y un tipo de alimentación para el adulto, de acuerdo a sus necesidades, ahora sí se está llevando a cabo la nutrición, ¿sale? Entonces, yo les pongo aquí un ejemplo en estas imágenes donde tenemos la hamburguesa y tenemos una ensalada, ¿sí? Las dos se ven con suficiente cantidad, pero no va a ser lo mismo que yo me coma una hamburguesa con sus papas que va a tener 610 calorías a una ensalada que también tiene gran volumen, pero tiene solamente 305 calorías. Ahora, yo puedo comerme alguna de las dos opciones y me estaré alimentando. Sin embargo, ¿cuál de las dos me estaría nutriendo? Pues la ensalada, ¿no? Porque esa contendría lo que mi cuerpo necesita. Por otro lado, les pongo esta imagen donde vemos a cinco mujeres, desde la más bajita hasta la más alta, y también podemos ver diferentes complexiones, ¿sale? Estas personas tienen el mismo peso, diferente estatura,
¿sale? Entonces, el hecho de que ellas se estén alimentando no quiere decir que se estén nutriendo de la misma manera o de la manera correcta. Yo puedo estar bajita y tener un sobrepeso, un aumento de peso, y que quiere decir que sí, me estoy alimentando, pero no me estoy nutriendo como tal. Mientras que puedo tener una alta que es delgada y tiene el mismo peso que la bajita, ¿no? Entonces ella está alta, tiene el mismo peso y que seguramente pudiera estarse nutriendo. O no necesariamente pudiera ser que nada más se esté alimentando precisamente porque no está comiendo lo que su cuerpo necesita. Recordemos, la chica es más alta, posiblemente necesite más cantidad de calorías que la bajita. Por otro lado, hay algunos elementos que se consideran en la alimentación. La alimentación se considera que es un proceso biopsicosocial histórico-cultural, ¿sale? ¿Por qué vamos a hablar de todos estos conceptos? Pues es un elemento biológico, precisamente porque lo necesitamos de manera fisiológica, psicológico, porque dependiendo nuestro estado de ánimo muchas veces interviene en la forma de cómo nos alimentamos, social, porque la gente que está a nuestro alrededor muchas veces pone pauta a cómo es que nos alimentamos. Si estamos en una fiesta, seguramente vamos a comer muchas cosas, una gran variedad de cosas, grandes cantidades, mientras que cuando estamos solos, normalmente a veces ni siquiera da hambre, ¿no? Entonces vean que ahí entra o se comparten estos dos conceptos, estos dos factores, tanto el psicológico como el social. El cultural, porque también interviene el contexto en el cual nos desarrollamos. Puede ser que de acuerdo a mi cultura, mi religión, eh, yo no como carne, por ejemplo, o como ciertos alimentos en cierta temporada de acuerdo a ciertas tradiciones. Entonces vean que la cultura también puede influir de manera importante en cómo nos alimentamos y en qué, digamos también en qué épocas nos alimentamos. Y los históricos, ¿no? Porque también tiene que ver con todas las tradiciones que ha venido a lo largo del tiempo, llegado hasta nuestros días, lo que nos comentaban los abuelitos, los bisabuelitos, la forma de cómo se alimentaban ellos y que no precisamente fue en ese momento que se está haciendo, ¿no? Que, sino más bien que tienen toda una historia, tenemos ciertas creencias de ciertos alimentos que también vienen desde tiempos muy antiguos y que aún los seguimos manteniendo. ¿Sale? Esos son los dos primeros conceptos de los cuales yo les quiero hablar, la alimentación y la nutrición, y de los factores que influyen en este proceso de alimentación, y no necesariamente en el de nutrición. Vamos a hablar de la cultura. La cultura, en sus orígenes, deriva del latín colere, que significa cultivar. Anteriormente se tenía una acepción primitiva que se refería al cultivo de la tierra. Más bien, este término lo utilizaban en la agricultura. Posteriormente se hace una acepción actual a la que se le llama así, y se refiere al cultivo del espíritu. Entonces ya se da otro enfoque del cultivo de la tierra al cultivo del espíritu. Y es la que actualmente utilizamos, ¿no? Para eso, ese es el sentido que le damos al significado de cultura. Se refiere al cultivo del espíritu. La cultura es un complejo de relaciones que incluyen tanto conocimientos y saberes, técnicas y artes, valores y normas, lenguas y expresiones, significados y creencias que pueden ser compartidos y acumulados por los miembros de un grupo social o pueblo y que son transmitidos de generación en generación. Algo muy importante aquí que hay que mencionar, que la cultura va a ser diferente en varios lugares. Incluso en un solo pueblo, la cultura de una persona puede ser distinta a la de otra. Veamos que la cultura encierra muchos conceptos, desde algunas técnicas, por ejemplo, para cocinar, desde algunas artes, algunas normas que precisamente no son las mismas en todas las familias, algunas expresiones
significados y creencias que pueden ser compartidos o acumulados por los miembros de un grupo social. Vamos a hablar de diferentes culturas. No va a ser la misma cultura una región urbana a una región rural, por ejemplo. No va a ser la misma cultura en diferentes religiones. También la cultura va a cambiar porque tienen diferentes creencias, tienen diferentes formas, por ejemplo, de comer, de expresarse. Los significados de ciertos elementos son diferentes de acuerdo a la religión, ¿no? Incluso a los tiempos que se van viviendo son completamente diferentes. Entonces vemos que las culturas pueden existir muchas, pero es importante también entender todo lo que encierra el simple concepto de cultura. Ahora, la cultura está determinada por ciertos factores tanto ambientales como sociales. ¿Por qué? Porque estos dos conceptos pueden influir precisamente en que haya una cultura u otra. Pues no va a ser lo mismo, si se acuerdan, en la teoría antropológica de la ecología cultural, el ambiente era un factor muy importante para cómo se alimentaban los habitantes de ese lugar. No es lo mismo la cultura que tienen en la playa, en las costas, a la misma cultura que tienen en una región, por ejemplo, en la Antártida, ¿no? Donde hace mucho frío, la cultura va a ser completamente diferente, la forma de alimentarse, la forma de conservar los alimentos, por ejemplo, la forma de obtenerlos es completamente diferente y eso ya las hace culturas completamente diferentes. Ahora, no nos vamos tan a los extremos. La cultura que tenemos, por ejemplo, acá en el estado es completamente diferente a la costa, ¿no? Que hay ciertas similitudes, sí, sí las existen, sin embargo, también hay ciertos aspectos marcados que son muy diferentes. El ambiente social también es un factor muy importante en el desarrollo de la cultura. Si influye de manera importante mm, toda una población, la cultura va a ser completamente diferente porque tú como individuo observas la forma en cómo se comporta tu sociedad. Entonces, como se comporte tu sociedad, normalmente hay algunas formas, algunos conocimientos, algunos saberes, algunas técnicas que las puedes hacer tuyas. Sin embargo, también puede haber el otro polo donde sí, tú puedes observar cómo se comporta la cultura de cierta población y que no precisamente tú lo vas a hacer tuyo, ¿no? No lo vas a hacer propio, solamente lo observas y de ahí tú puedes analizar, puedes tener algún criterio donde indiques esto lo hago mío o no lo hago mío, lo desecho y forma parte de mi cultura. Por ejemplo, eh, continuando con algunas cosas enfocadas a la religión o algunas costumbres que tenemos en México, ¿no? Hay mucha gente en este tipo de celebraciones que tenemos en puerta, el Día de Muertos, Navidad, no tiene el mismo significado para todos, a pesar de que todos vivimos por ejemplo, acá en Tlaxcala, muchos son, por ejemplo, de Hidalgo, este, algunos, por ejemplo, de México, a pesar de que somos lugares que somos tan cercanos, las culturas son completamente diferentes. Los significados que le damos a ciertas tradiciones y costumbres también son completamente diferentes. Entonces, por eso el ambiente social también influye de manera muy importante en la cultura. La cultura se considera que es un proceso abierto y dinámico. ¿Por qué? Porque resulta que siempre o vamos a estar en un constante aprendizaje, en una constante observación de nuestro contexto social. Va a ser dinámica porque puede haber muchos cambios, ¿no? A lo mejor yo tenía cierta creencia, pero que al estar interactuando con mi cultura, con mi sociedad, puedo hacer ciertos cambios en mi forma, en mis creencias, ¿no? En muchas ocasiones, y a mí algo que me gusta mucho mencionarles,
Algo de la cultura es cuando a lo mejor a mí no me gusta algo, no me gusta algún alimento. Sin embargo, si yo estoy involucrado en un contexto, en una sociedad en la que normalmente consumen eso, pudiera en algún momento consumirlo y ahora ya no voy a cambiar de opinión, ya no voy a decir es que no me gusta, sino que ahora sí lo puedo consumir, ¿no? Y no era precisamente que estuviera mal, sino que la forma en la que me lo presentaron, la experiencia que yo tuve ante ese estímulo no era la correcta. El proceso de cultura también se involucran otros dos conceptos. Uno es la multiculturalidad. La multiculturalidad marca precisamente la diferencia que puede existir entre dos o más culturas, mientras que la interculturalidad es la igualdad que existe entre ciertos saberes, ciertas técnicas que tengan que ver con la cultura, ¿sí? Entonces hablamos que multiculturalidad es la diferencia de muchas culturas, mientras que la interculturalidad es cuando hablamos de dos mismas culturas. Este mapa, en este mapa de México vemos los principales grupos étnicos de México. ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, precisamente para ver que, fíjense que aunque tenemos todo este mapa de la República Mexicana, a pesar de que compartimos ese territorio, podemos ver que existen muchísimos grupos étnicos que también marcan diferentes culturas, ¿sale? Entonces veamos que hay algunos estados que comparten la misma cultura, por ejemplo, y que normalmente son estados cercanos. Vamos a hablar, por ejemplo, de Campeche y Yucatán, que en sus orígenes tenía la cultura maya, la la cultura tarahumara, que está normalmente, bueno, que es originaria de Chihuahua, los zapotecos que están en Oaxaca, los totonacas que están en Veracruz, Puebla, Hidalgo, los mixtecas que están en Guerrero, Oaxaca, Puebla, los mexicas que están ubicados en la región centro-sur, Toluca, Veracruz, Puebla, Hidalgo y México, los mazahuas que están ubicados en México y Michoacán, los chichimecos que están en Guanajuato y Potosí y los huastecos que están ubicados en la región de Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas. Esto era en sus orígenes este tipo de culturas que estaban bien demarcadas en los estados. Sin embargo, con el paso del tiempo, este tipo de culturas se han ido perdiendo, se ha ido perdiendo el origen. ¿Por qué? Porque normalmente ahora ya compartimos ciertas tradiciones, ciertos saberes, ciertas costumbres. El hecho de que nos traslademos de un lugar a otro podemos llevar costumbres de un lado a otro y que en el otro donde nos trasladamos puedan adoptar ese tipo de culturas. Entonces es cuando ahí se viene dando la combinación de muchas culturas y damos lugar precisamente a la multiculturalidad, al desarrollo ahora de muchas más culturas que existen. Y créanme que si hacemos un estudio muy a fondo de a lo mejor la cultura que existe por nada más aquí al hablar del estado de Tlaxcala, vamos a tener muchísimas culturas, muchísimas formas, tradiciones, costumbres, ¿sale? Otro concepto que es muy importante y que también va en relación a las culturas y los grupos étnicos es precisamente el concepto de etnia. Etnia es una agrupación natural de hombres y mujeres, es un grupo social con características comunes o similares presentes en la lengua, la cultura o la formación social, que habitualmente conviven en un territorio geográfico determinado. La etnia se distingue como la comunidad con una misma lengua y una misma cultura. ¿Sale? Entonces, ya les decía, esto va muy de la mano con las culturas y los grupos étnicos que veíamos en el mapa anterior. Entonces, etnias también podemos tener muchas bueno, más bien aquí a diferencia de lo que pasa con la cultura, que la podemos tener en un territorio muy pequeño y podemos tener diferentes culturas, la etnia, este concepto de etnia se va delimitando un poco más, ¿no? Porque ahí sí son lugares que están bien definidos, donde son
se tienen ciertas características, ciertas costumbres, ciertas formas de vivir y que poco a poco este tipo de etnias ya se han ido perdiendo, ¿no? Porque precisamente por la invasión que hemos hecho a sus territorios y que ya solamente son pocas las que aún permanecen. Hablando de la multiculturalidad, retomando este concepto, tenemos que la multiculturalidad, ya les mencionaba, va a ser un, un fenómeno abierto, dinámico y complejo de procesos de relacionamiento y mutua influencia entre culturas en un orden social determinado, acotado o amplio, ¿sí? Este puede ser, ¿por qué acotado o amplio? Porque puede ser que una cultura esté ocupando un lugar muy pequeño, una región muy pequeña, o que una misma cultura distribuida en una región grande del país, ¿sí? Incluso del mundo, en función de la convivencia, la asimilación o resistencia entre ellas según sus capacidades y recursos. Algo muy importante que se me venía a la mente en este momento decía que las culturas tienen un orden social que puede ser acotado o amplio. Se me vino a la mente la costumbre que tenemos de la cena de Navidad, ¿no? Fíjense que esta cultura, esta forma de vivir, este orden social es amplio, ¿no? Porque en la mayoría, en el mundo completo, celebramos la Navidad, celebramos con nuestra cena. Sin embargo, va a depender de la convivencia, de la asimilación, de los recursos y las capacidades de los individuos. No lo celebramos de la misma manera aquí en México a como lo hacen en Estados Unidos o como lo hacen en España. No es la misma tradición. ¿Qué es lo que por ejemplo, qué es lo que se cocina para esa cena? Eh, Desde muchas otras cosas que normalmente se acostumbran a hacer, ¿no? En ese tipo de fechas va a ser completamente diferente dependiendo de la región, pero que es una misma tradición y costumbre. De ahí viene el nombre de multiculturalidad. La misma costumbre, pero todos tenemos distintas formas de celebrarlo. ¿Cuáles son algunos de los factores involucrados en este proceso de la multiculturalidad? Puede ser la educación, ¿sí? La educación participa de manera importante precisamente porque una gente que tiene una profesión, a una gente que no la tiene, no lo vamos a celebrar de manera diferente. Si ustedes se han dado cuenta en casa, ¿qué es lo que pasa? Muchas ocasiones la gente, nuestros abuelitos, bisabuelitos, le dan muchísimo significado a ciertas tradiciones y costumbres. Sin embargo, como ha pasado el tiempo y conforme también la gente, fíjense que se ha ido profesionalizando, le damos cada vez más peso a ese tipo de tradiciones y costumbres. Sí los llegamos a celebrar, pero ya no se les da el mismo significado, el mismo tiempo para su elaboración, por ejemplo. La política también interviene de manera importante en el proceso de multiculturalidad. ¿Por qué lo político? Pues precisamente porque hay muchas reglas, muchas normas, muchos proyectos, por ejemplo, programas que se ofrecen a ciertas culturas. Entonces, eso también existe o promueve la multiculturalidad en ciertas regiones. Vamos a hablar que en regiones rurales se dan muchos apoyos de alimentación, mientras que en regiones urbanas pues no existe, y eso también es parte de nuestra cultura. El ambiente religioso, bueno, pues hemos venido hablando de él durante toda esta clase, y creo que es muy claro que el ambiente religioso influye de manera importante en qué comemos, cómo lo comemos y cuándo lo comemos. El económico, pues también es muy indispensable porque puede haber una gran gama de alimentos, una gran gama de cosas a nuestra disponibilidad. Sin embargo, si no existe el recurso económico, pues esta cultura, este grupo de individuos nos tenemos que acotar a lo que existe o a lo que tenemos disponible.
La socialización, que también era algo que ya les mencionaba, va a depender, tanto la socialización y la geografía va a depender en el ambiente en el cual nos estemos desarrollando para que se dé este proceso de multiculturalidad. Otro concepto que también tiene que ver con la cultura es la aculturación. La aculturación es el resultado del proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura. Puede ser de manera total o parcial, generalmente a expensas de la cultura propia y de forma involuntaria. Un ejemplo aquí muy sencillo es lo que pasa en nuestro núcleo familiar, en nuestra casa. Resulta que los padres, los abuelos, los bisabuelos tenían una forma de comer, de alimentarse, de cómo celebrar ciertas tradiciones, por ejemplo, de cómo realizar ciertas costumbres. Sin embargo, como va pasando el tiempo, nosotros ya no lo hacemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque vamos haciendo otros elementos de la misma cultura que está a nuestro alrededor, los vamos haciendo nuestros, entonces vamos perdiendo lo que hacíamos anteriormente. Ese es un proceso de aculturación, no es algo, fíjense que algo muy importante que dicen acá, puede ser total o parcial, ¿no? Se me viene a la mente, aculturación. Puede ser que mis bisabuelos tenían cierta religión, pero yo por completo la cambié, ¿no? Entonces yo ahí tuve un proceso de aculturación total. Puede ser parcial, eh, se me ocurre en celebración de Día de Muertos. Anteriormente, el significado que le daban a esta celebración era muy importante, ¿no? Desde muchos días de anticipación, estas personas compraban sus cosas para elaborar, por ejemplo, sus panes. Actualmente, pues muchos sí elaboran panes, pero hay algunos otros que los mandan a hacer o hay algunos otros que ya ni siquiera siguen con esta tradición o costumbre. Entonces ahí es un proceso de aculturación. Lo seguimos haciendo, pero ya lo seguimos haciendo de manera diferente. Y es cuando hablamos de aculturación parcial. ¿Sale? También hablamos del proceso de transculturación. Este proceso de transculturación es un proceso gradual por el cual una cultura adopta rasgos de otra hasta culminar en una aculturación. En esta se refiere al proceso mediante el cual ocurre una transmisión de hábitos o costumbres de una cultura a otra menos avanzada. Al final se desarrolla una nueva cultura con influencia de todas las culturas en un proceso continuo y evolutivo. Vean que estos dos conceptos, bueno, más bien todos los conceptos que hemos venido hablando se complementan, pero aquí, antes de llegar a la aculturación, siempre vamos a pasar por este proceso de transculturación, en la que vamos intercambiando ciertos hábitos, ciertas costumbres de otras culturas y que los vamos haciendo nuestros. Entonces vamos intercambiando esos hábitos, esas costumbres a lo largo del tiempo hasta llegar a la aculturación. Yo aquí les pongo algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía donde está una persona indígena que está tomando Coca-Cola, cuando anteriormente pues su cultura no tenían, digamos, esa disponibilidad de alimentos. Hoy en día ya tienen esa disponibilidad, ya pueden tener ese acceso a ese tipo de alimentos y precisamente ya está existiendo una aculturación o está pasando por un proceso de transculturación porque ya está involucrando algunas tradiciones, costumbres de otras culturas a la suya y que seguramente con el paso del tiempo van a ir perdiendo parte de su cultura nativa. Anteriormente también se acostumbraba mucho a cultivar los terrenos, actualmente ya no se hace. Anteriormente se consumían alimentos más naturales, ahora ya no se hace. Normalmente consumimos alimentos más industrializados, por ejemplo, ¿no? O hay muchas, muchas tiendas mundiales que también, pues, de alguna manera nos están invadiendo y que nosotros consumimos ese tipo de alimentos. Ya no damos el mismo significado a la alimentación que lo hacíamos, de cómo lo hacíamos anteriormente.
Ahora este significado que le estamos dando a la alimentación es completamente diferente, ha cambiado bastante. Anteriormente daba lo mismo la ropa que tuvieras, por ejemplo, también si ibas a la escuela, la ropa que llevaras daba lo mismo. Actualmente ya no. También nuestra forma de pensar, de vivir, de vestir ha ido cambiando y esto también es parte de nuestra cultura, ¿no? Ahora, ya que hablamos de todos estos conceptos que son importantes en el desarrollo antropológico, hablábamos de alimentación, de nutrición, del proceso de la cultura y estos conceptos en los cuales se ven involucrados tanto la multiculturalidad, la culturalidad, la transculturalidad. Vamos a hablar de los factores del proceso de la alimentación y que también ya lo veníamos hablando, ¿no? El proceso de la alimentación. Solamente para recordar, la alimentación es un proceso voluntario que no necesariamente cumple con las necesidades fisiológicas. Vamos a hablar de ciertos factores, los factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales e históricos, pero también de algunos aspectos como los políticos, la salud, la economía, la mundialización, la religión y la industrialización y el género. Veamos, y es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta, que no van a ser lo mismo los factores que los aspectos que tienen que ver en el proceso de alimentación. Ya hablábamos de todos los factores en las diapositivas anteriores, cómo se ven involucrados en el proceso de la alimentación, cómo vamos a elegir nuestros alimentos, por ejemplo, en un estado biológico. Vamos a hablar del embarazo, por ejemplo, ese estado biológico va a ser completamente diferente el tipo de alimentación que tengamos, así no existe un embarazo, ¿no? Va a ser diferente la alimentación si tú te encuentras triste, si tú te encuentras estresado, por ejemplo. Va a ser diferente la alimentación si tú te encuentras acompañado o te encuentras solo. Va a ser diferente la alimentación si tú de repente saliste con tus amigos y fueron no sé, se me ocurre un día de campo, están comiendo carne asada, a si tú te estás alimentando, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Va a ser diferente cómo te alimentes si estás en una reunión de trabajo a si estás en una reunión con amigos. Entonces vean que el factor social es muy importante. El factor cultural va a ser muy diferente también dependiendo de las tradiciones, de las costumbres que tenga tu cultura. Ya les mencionaba algunas tradiciones, costumbres que tenemos en México, desde el Día de Muertos, por ejemplo, la Navidad, la Cuaresma, eh, este, el Día de la Candelaria, fíjense que son elementos culturales que tenemos ya bien marcados y que dependiendo de esas fechas se tiene marcado qué tipo de alimentos vamos a consumir y cómo los vamos a consumir, ¿no? Por ejemplo, en Cuaresma hay ciertas fechas en las que no se acostumbra a comer carne de puerco, por ejemplo, carne de res, porque se tienen ciertas creencias acerca de la ingesta de esos alimentos precisamente en esas fechas y solamente se llega a consumir pescado si acaso. Y los históricos, pues también tiene que ver con toda la tradición que ha ido pasando desde nuestros bisabuelitos y desde tiempos atrás hasta ahora. Algunos aspectos como la política, ya les comentaba que tienen que ver de alguna manera con algunos apoyos gubernamentales que se dan dependiendo de la región. La, la salud también es un factor bien importante en el desarrollo de la alimentación. No podemos comer lo mismo o no vas a tener las mismas necesidades que cuando estás sano a cuando estás enfermo. Normalmente cuando estás sano pues, puedes comer de todo, se te puede antojar todo, mientras que cuando estás enfermo normalmente hasta el apetito pierdes, ¿no? O incluso si tienes alguna situación patológica en particular, pues el tipo de alimentación que vas a tener va a ser completamente diferente. Vamos a hablar de los diabéticos, ¿no? Que no pueden comer muchas cosas dulces precisamente porque tienen que estar cuidando sus niveles de glucosa en sangre. La economía,
la religión que ya hablábamos, el género también influye de manera importante porque no puede comer o no puedes estarte alimentando de la misma manera a una mujer a un hombre porque las necesidades energéticas y el ejercicio que se realiza es completamente diferente, ¿no? Las fuerzas que a veces aplicas para ciertas actividades. La mundialización y la industrialización también es un factor bien importante precisamente porque hemos o tenemos un bombardeo muy importante de todas estas cadenas alimentarias, todas estas tiendas eh, que hoy en día nos influyen de manera muy importante en la alimentación. Ya no es muy normal que cultivemos nuestros alimentos. Ahora más bien, dependiendo del tiempo, de la economía, podemos recurrir a este tipo de alimentos. Algo muy simple. Ustedes como estudiantes ahorita están en casa, pero ¿qué pasaría si estuvieran en la escuela, no? Y muchos de ustedes tuvieran que vivir solos. Bueno, pues resulta que de acuerdo a su educación, a sus tiempos, a su economía, pudieran tener o pudieran elegir otros tipos de alimentos de acuerdo a sus necesidades. ¿Sale, chicos? Bueno, con esto terminamos este tema 2 de nuestro programa y eso es todo. Muchas gracias. El proceso de la alimentación y que también ya lo veníamos hablando, ¿no? El proceso de la alimentación